feel free to watch the video one more time. So what are the main aspects of unit number 1? Well, let's refresh that. Let's discover that. So this was the first week. The very first week, we talked about how adverbs affect sentences, right? How adverbs affect the meaning of the sentences and how a manner adverb, which is translated as adverbio de modo, explain basically how an action is done. Okay. Estos adverbios de modo nos explican de qué forma o de qué manera está hecho una acción. Okay. So we're making some differences. We have adjectives and we have adverbs. They are similar, but they are not the same thing. Okay. Que nos quede claro. Son similares, pero no son lo mismo. How they are different. Well, the adjective is related to the noun. Okay, they always work with a noun all together. Siempre que ustedes encuentren un adjective, van a encontrar que ese adjective apunta a un sustantivo. There's always this scene in English. An adjective is always working with a noun. So I am a patient person, right? So the adjective is giving us more information about the noun. I'm a patient person. I'm a good singer. Singer is the noun, good is the adjective. They work together. He's a fast driver. Fast driver. Driver is the noun, fast is the adjective. They work together. She's a careful driver. Careful is an adjective and driver is the noun. They always work together. So that's how you know. The adjective always works together with a noun. Now, what about the manner adverb? Los adverbios de modo o the manner adverbs no trabajan de la mano con un sustantivo, sino trabajan de la mano con un verbo. Because they are telling us more information about the action. No nos dicen información directamente de la persona o de la cosa, sino nos dicen información de la acción. Cómo se hace la acción. Por eso es que ya no es adverbio y sustantivo, ¿verdad? Sino es un adverbio y el verbo que van unidos, ¿ok? That's why, because the manner adverb is talking about the action. That means the verb. So, for example, if I remove these, if I remove the adverbs here, the sentence still has meaning. Noten que si removemos las partes que tienen los adverbios, imagínense, voy a poner en rojo las partes de los adverbios que no tomaríamos en cuenta, ¿verdad? Patiently, very well, very fast y carefully. Noten que si elimino todas las partes rojas, ustedes leen esa oración y esa oración sigue teniendo sentido, ¿verdad? I wait in lines. He doesn't sing. He drives. She drives. Sabemos que estas oraciones todavía tienen sentido, pero lo que hacen los manner adverbs es que modifican la forma en la que esa acción se hace. Es decir, ya no solamente estoy diciendo él maneja, he drives, sino estoy diciendo cómo maneja. He drives very fast. Ya no digo ella maneja, sino cómo maneja. She drives carefully. Ya no estoy diciendo que él no canta, sino estoy dando más información. Estoy diciendo cómo lo hace. Él no canta muy bien. Yo espero en las filas. Ok, pero ¿cómo espero? Pacientemente, porque también podría esperar de una forma desesperada, impaciente, enojada. So those are other variations that can happen. So if you pay attention, then the adverbs, right, are talking about the action and how the action, the manner adverbs tell us how the action is done. Wait patiently. Sing very well. Drive very fast. Drive carefully. So verbs and manner adverbs, they work together. Adjectives and nouns, they work together. Entonces, las dos nos sirven. Nos sirven los adjectives, nos sirven los adverbs, pero comunican cosas distintas. El adjective habla directamente de cómo es esa persona o esa cosa.
una persona paciente, un buen cantante, un conductor que es veloz, un conductor que es cuidadoso o precavido. Pero en este caso no estoy hablando del conductor específicamente, sino cómo está haciéndose la acción. Okay, so they are similar. Again, they describe things, they provide information, but they have different meanings. And depending on the context, sometimes you can explain things using this, right? So you can use all of these adjectives, and sometimes you're going to need some adverbs. Okay. Entonces, no estoy diciendo que unos son buenos o unos son malos, dependiendo de la situación, a veces vamos a poder usar los adjetivos para describir lo que queremos y eso va a ser suficiente. Otras veces que queremos dar más información de la situación, de la acción, y entonces los verbs y los mannered adverbs tienen que entrar en juego definitivamente. So, I'm refreshing just a little bit on the differences and the similarities of these two before we do an exercise and of course before you ask your questions. Now, adverbs. So we are still talking about adverbs right now, right? Adjectives are things that are more common, and we have worked adjectives all the way back into elementary. Los que vienen desde elementary, ¿verdad? Se recordarán que hablamos de adjectives muchas formas, ¿verdad? Adjetivos posesivos, hablamos de los adjetivos calificativos y demás. So we have a lot of adjectives along the way. Now, adverbs, this is the very first time that we really focus on adverbs. Tal vez para algunos de ustedes esta es la primera vez que incluso hasta en español se están enterando que es un adverbio. Y eso está bien, ¿verdad? Algunos otros tal vez se recordarán de idioma español, qué es un adverbio y cómo funcionan los adverbios. Es una forma similar. Pero si lo tienen presente en español, van a poder conectarlo en inglés. Y si no, pues ahorita ya saben cómo funcionan tanto en inglés y en español, ¿verdad? Esa es información nueva para ustedes. Now, how are they formed in the spelling? So in the spelling, we have regular and irregular adverbs. The regular adverbs normally they receive this ending. Normalmente los regular adverbs van a recibir esta terminación, ¿verdad? Patiently, carefully, easily, automatically, happily, etc., etc. So they are called regular because if you add this ending, you basically have a new adverb. Todos los que son regulares, básicamente le agregas este final y ya están completos. No hay que hacer nada más, ya están listos, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que los adverbios normalmente salen de un adjetivo, ¿verdad? El adjetivo es patient, careful, easy y automatic. Y de aquí están naciendo los adverbios, ¿verdad? Los adjetivos primero y luego salen los adverbios. Por eso les decía, they are similar, they are related, but they are not the same thing. Patient, patiently. Careful, carefully. Easy, easily. Automatic, automatically. Pero ¿qué pasa? Hay adverbios que son irregulares. Es decir, que si yo le pongo la LI al final, no, igual no sirve, ¿verdad? Necesito recordar el spelling correcto. Y esos son algunos de estos. Por ejemplo, good, well. ¿No se escucha, dice Liz? ¿Alguien más no me escucha? Ah, ya, ok. Bueno, no sé qué pasaría, pero al menos aquí no me ha sacado ninguna alerta. Si sigue fallando, me avisan, ¿ok? So, irregular adverbs, they do not follow the rule, right? So I cannot say goodly or lately or fastly or hardly. I have to say good, and there's a new word, a completely new word. Well, late, fast, and hard. ¿Por qué son irregulares si no cambian? Son irregulares porque no podemos predecir como... Verás, lo que ¿Perdón? no sé si se puede hablar. Oh, perdón. Por ahí oí que alguien me lo... Irregular adverbs. Los irregular adverbs no significa que no se, perdón, no significa que no cambian necesariamente o que tenga que cambiar de una forma. Se llaman irregular porque no siguen un patrón, no siguen un patrón. Los regulares se llaman regulares porque siguen un patrón, una regla, digamos. Es decir, la regla es que le agrego un final y eso ya transforma a la palabra en un adverbio, ¿verdad? Patiently, carefully, easily, automatically. Los irregulares los tengo que memorizar porque no siguen ese patrón.
Básicamente eso significa irregular en inglés, ¿verdad? Lo mismo pasa con los verbos irregulares, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que usamos un documentito y que tiene diferentes columnas, ¿verdad? Y esas columnas, necesitan, qué sé yo, necesitamos memorizarlas. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que el verbo irregular no sigue un patrón. Eso es lo único que significa. Los verbos regulares siguen un patrón que se le agrega una finalización, un final ed, ¿verdad? Ese es un sufijo. Muy bien. Entonces, esto lo dejo nada más como un comentario adicional. Lo vimos en clase. These are words that these are verbs that normally go with an adjective. Habíamos visto ejemplos en la anterior que los adverbios siempre funcionan con los verbos y siempre apuntan a los verbos, ¿verdad? Eso es en la mayoría de verbos, pero hay algunos verbos, there are certain verbs, just certain verbs, como por ejemplo el verb be, el verbo feel, el verbo get y el verbo sound, como que no se llevan bien con los adverbios, se lleva mejor con los adjetivos, ¿verdad? Entonces, estos son los únicos casos en los que se va a sentir raro, por ejemplo, decir I am patiently. Eso no se oye bien, ¿verdad? No sabemos por qué, pero la regla de inglés así dice, ¿verdad? I am patient. That makes more sense. Tiene más sentido. Entonces, eso es lo que les digo. Ahora, algunos de estos ustedes mismos se van a dar cuenta que suena raro, ¿verdad? Y utilizar el adverbio. Entonces, en vez de decir terribly, voy a usar terrible, because that sounds better. En vez de decir he gets recklessly, voy a usar he gets reckless. I feel safely, también, ¿verdad? No se oye bien, es I feel safe. Entonces, estas son algunas cosas que yo les había comentado hace un tiempo que se llaman collocations. Collocations son combinaciones de palabras, es decir, que estas palabras van bien juntas, aunque no hay una regla que explica el por qué, ¿verdad? No es porque el verbo termina en S o porque empieza con Z o por esto o por lo otro, sino simplemente del tiempo que se ha utilizado en inglés se han vuelto prácticamente una regla, ¿verdad? Es decir, I'm, como en este caso, siempre va con patient y nunca va con patiently. There is no specific rule, pero la collocation, que sería como una regla de uso, ¿verdad? Nos dice, okay, this is what I have to remember, or this is what I have to learn. So basically, that is our introduction to adverbs. Esto fue lo que vimos de la semana 1 en la primera de las lecciones, nuestra primera mitad de las lecciones. Pero hablamos bastante de los adverbs. ¿Alguna pregunta de esta introducción de adverbs? Do you have any questions about adverbs? Maybe examples that are not clear? Would you like to say something before we do a little exercise? Nope. Okay. So I'm going to interpret that silence as everything is clear. Okay, so let's do a little exercise then. You're going to have 2 minutes and 30 seconds to finish this exercise. And we are going to use um, adverbs or adjectives to complete these sentences, okay? So there are 3 sentences that you are going to help me, okay? Estas oraciones están algo largas y si de repente tienen que así como a darle scroll down porque no se las miran todas, pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden copiar y pegar, así como lo haría yo aquí, copiar y pegar para no tener que estar redactando la oración otra vez. So you can just copy and paste and then replace the word that you think is correct. Young people talk really fastly or fast. They don't speak clear or clearly. It sounds terribly or terrible. They don't communicate good or well. So I need you to decide what is the right word. Si alguna palabra no les suena, pónganle atención, porque muchas veces así funciona el idioma. Tal vez no me sé la regla al 100%, pero he usado suficientemente el inglés como para saber que esa palabra suena raro y que debería de ser la otra.
tal vez no entiendo la regla al 100%. Nos pasa igual que en español, ¿verdad? Muchas veces las reglas no es como que las estemos explicando en nuestra mente todo el tiempo, pero sabemos que hay una palabra que lleva H y lleva H, pues, ¿verdad? O que tal palabra se escribe así porque se escribe así, nosotros lo sabemos del tanto uso. So the same happen in English. If you have a word that you feel that it sounds weird or that sounds inappropriate and you know what is the correct word, so go ahead and use it. Go ahead and trust your instinct, trust your ability to just guess with English, and I'll help you correcting the words if needed. Okay, let's work it together. Let's do it together. Mhm. Young people talk really fast. Vamos a ver si puedo copiar la original y la voy a ir resolviendo aquí abajo. Okay, let's go here. Okay, so young people talk really fast. Teníamos que decidir si era fast o fastly. Algunos de ustedes, vamos a ver, esta respuesta dice fast. Alguien más dice aquí fast. Alguien más dice aquí faster. Ok, cuidado, estos no son comparativos, ¿verdad? Estos solo son ni superlativos, son solo adverbios. Fast, fast, fast. Ok, acabamos de ver que habían unos adverbios ahí que eran irregulares, ¿verdad? Uno de esos es la palabra fast, es decir, que fastly no es correcto. No existe como adverbio de modo, ¿ok? Entonces, no podríamos haber colocado aquí la palabra fastly. Entonces, ahí ya hay una razón por la que esta palabra es fast. Segundo, tengo la palabra clear. La palabra clear no está dentro de ninguna de las restricciones, está trabajando junto con un verbo porque veo que dice speak. Entonces eso quiere decir que esta palabra que viene después, clear, es un adverbio y un adverbio se forma normalmente agregándole el sufijo li, clearly. Entonces, esta sí está bien. Luego tengo la palabra sound. It sounds terrible. O tengo que decidir si uso terrible o terribly, ¿verdad? Porque terribly sería como el adverbio. Ahora, dijimos que habían algunos verbos como el verbo to be, ¿verdad? Am, are o is. Habían otros verbos como el verbo feel, el verbo sound estaba ahí, que no suenan bien cuando los usamos con la palabra li, ¿verdad? Con la terminación li. Eso dijimos que es una collocation. Eso prácticamente lo memorizamos de tanto usarlo. So sounds terribly, no suena bien en inglés. It sounds terrible. They don't always communicate. Y vimos que entre las excepciones, ¿verdad? La palabra goodly no existía. Sí hay un verbo aquí, communicate, pero goodly no existe. ¿Cuál es entonces nuestro adverbio correcto? Well. Eso es para la número uno. Para la número dos, people aren't very. Vean que aquí hay un verb to be. El verb to be con los adverbios no se lleva muy bien, entonces lo dejamos como patient. No lo voy a transformar a un patiently. Segundo, they don't speak to clerks. Dijimos que cuando hicimos este ejercicio hace unas semanas, hablamos que clerk es un dependiente de tienda, un vendedor, el que te ayuda, ¿verdad? Cuando llegas a la tienda y vas a comprar. That's a clerk. So they don't speak to clerks very.
¿va? La palabra speak es el verbo del que estamos usando ahorita. Very politely. Vamos a ver y vamos a usar aquí. Politely. ¿Verdad? ¿Cómo se transformó el verbo perdón, el adjetivo polite a un adverbio? Agregándole el sufijo, ¿verdad? Politely. No es una excepción, no es un verbo, es un adverbio irregular. They don't speak to clerks very politely. No le hablan a los vendedores muy amablemente. O sea, no lo hacen. Número tres. A lot of people automatically answer the cell phone. Entonces, automatically. Este es, es uno de los que tenemos que ir ajustando porque si solo le pongo LY, suena bien cuando lo pronunciamos, pero la forma que lo escriben los americanos es automatically, como automatically, ¿verdad? Aunque en pronunciación se dice automatically, como que realmente estas letras ni se pronuncian, pero esta es la forma en la que lo escribimos. Entonces, automatically, pero se escribe automatically. A lot of people automatically answer their cell phones when they ring, ¿verdad? Entonces estamos hablando de contestar automáticamente. Verbo y adverbio van juntos. I think that is just rude. La palabra think, sound, el verbo to be, am, are o is, etcétera, hacen que estos no funcionen bien con los adverbios. Por ejemplo, si oigo esta oración, I think that's just rudely. Suena raro. Por alguna razón, tal vez no me acuerdo de la regla. That sounds rudely. I think that's just rudely. Mm, pero that's just rude. Esto sí me suena como que yo lo he oído antes. ¿Verdad? I think that's just rude. That's just rudely. Eso nunca lo he oído, ¿verdad? Y por algo mi oído me está diciendo, aquí suena algo raro, ¿verdad? Entonces, sigo mi Excelente, teacher. intuición. Go ahead. ¿Podría subir un poquito más la última para poder verla completa? Sure. ¿Cómo hacerla para arriba? Ahí la subí un poco. Muchas gracias. Listo. Ahí se entrelazaron algunos ahí, pero bueno, la idea es que ustedes la puedan ver aquí. Entonces, lo que hice yo fue contestar cada una de ellas y cuál sería como el razonamiento, ¿verdad? De lo que deberíamos de ir siguiendo nosotros cada vez que contestamos una de estas. ¿Ok? So that's the reasoning behind it. ¿Ok? ¿Por qué sí es un adverbio? ¿En qué casos no debería ser un adverbio? Y muchas veces esto no suena bien, tengo que revisarlo. That's part of the thinking process that we're going to do. Of course, when we're having a conversation, we only have seconds to do this. So it's understandable. We're going to make mistakes. That's normal. We're going to make mistakes the first times that we're going to try to use this in real life. And that's okay. But what's not okay is making mistakes forever. We can make mistakes at the beginning, but we can also correct ourselves and we can keep learning on how to use this correctly in real life. So what I'm giving you right now is at least the basic ideas for you to use them in real life. You might do it correctly sometimes, you might not do it correctly some other times, which is going to be normal. But the goal is for you to always look for like perfecting these kind of situations in real life. Any questions on how we solve it? ¿A alguien no le quedó clara alguna de por qué resolvimos una de cierta forma? Are there any questions that you would like to review or sentences that you would like to review? No? Okay. So let's go ahead and then and check the next thing that I wanted to remind you, okay? Había otro ejercicio pero no lo vamos a hacer porque si no, no nos va a dar tiempo de avanzar. Aquí tienen ustedes la idea básica de cómo empezar a utilizar los adverbs of manner, right? Or manner adverbs. There are other ways of using adverbs, and we use adverbs to uh, increase or make other words stronger. Otro uso de los adjetivos era miren, que usábamos un adjetivo para hacer el otro
fuerte, ¿verdad? Eh, por ejemplo, usábamos el adjetivo incredibly para que el adjetivo talented sonara más fuerte. No es lo mismo decir she's talented a decir she's incredibly talented. Incredibly le da un peso a nuestra oración que no tiene sin esa palabra. That's why we use also adjectives to make some other, we use adverbs to make other words stronger. Estas palabras pueden ser adjetivos, pueden ser adverbios también, que son las que se vuelven más fuertes cuando agregamos palabras como very, extremely, really, pretty, fairly, etcétera, etcétera. So we have a lot of words to choose from. Ustedes tienen una gama de palabras para escoger para hacer más fuertes los otros adjetivos. Por ejemplo, incredibly, extremely, really, very. Normalmente nos quedamos con really y very. Eso es lo que he notado en los alumnos. Casi siempre, si quieren hacer algún énfasis en algo que es, ¿verdad?, más fuerte, usan really o very nada más. Pero tienen muchas. Incredibly, extremely, really, very, pretty, fairly. Y voy a la siguiente página y tengo más. Absolutely, uh, completely, totally. Y en la expresión at all, que significa para nada, cuando usamos una negación. So let's review this very quickly just for you to refresh your memory, okay? So these make some words like adjectives, like talented, generous, and easygoing or laid back, and they make them stronger. Lo que sí tenemos es que hay niveles, digámoslo así, ¿verdad? Estamos formando oraciones que hacen estos adjetivos, estas características de las personas, las hacen más fuertes, pero hay algunos que son más exagerados que otros, ¿verdad? Entre los comunes están incredibly, extremely, really y very, ¿verdad? Estos son los comunes. Hay niveles. Si yo quiero usar un nivel más bajito, es decir, quiero exaltar esta habilidad, pero tampoco la voy a exagerar, voy a usar palabras como pretty and fairly, right? He's pretty easygoing. He's fairly laid back. So we're making it stronger, but just a little, okay? Solamente un poquito. O sea, hay niveles de intensidad. So pretty and fairly are adverbs, sorry, that we use to make them stronger, but just a little. Solo es un poquito, ¿verdad? Lo resaltamos la habilidad o la característica, pero un poquito. Ahora, hay otros que son más exagerados, ¿verdad? Por ejemplo, este que es completely and totally. Estos completely and totally son absolutos, ¿verdad? He's completely honest. She's totally reliable. Estos son al 100%, ¿verdad? Completamente honesto, totalmente confiable. So it depends on what you want to say. Por ejemplo, si estamos hablando de la marca de un carro, ¿verdad? Y decimos, tal carro es pretty reliable. O sea, estamos diciendo, si es confiable, ¿verdad? Es confiable. No voy a exagerar en lo confiable que es, pero es bastante confiable. Ahora, si yo estoy hablando de una marca de carro, digo, estos carros son eternos, ¿verdad? They are totally reliable. Entonces ya la palabra totally le cambió el sentido a esa fuerza, ¿verdad? Que estamos dando. Totally, it's 100%. And there are other situations that we can take in consideration. There are adjectives that are already strong. Dentro de los mismos adjetivos hay niveles, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen adjetivos como good o como great o como wonderful o fantastic. Entonces, por ejemplo, una canción puede ser buena, pero si le agregamos un poquito de exageración, podríamos decir una canción es genial. Una canción podría ser maravillosa o una canción podría ser fantástica. So these last two adjectives, wonderful and fantastic, are already exaggerated. Estos adjetivos ya de por sí son exagerados, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con cómo los utilizamos con los adverbios. O sea, si ya el adjetivo es exagerado, ¿verdad? Eh, tengo que tener cuidado. No voy a decir, por ejemplo, it's totally wonderful, or it's totally fantastic, or it's completely fantastic,
o it's completely wonderful. Como que ya chocan, ¿verdad? Si es demasiado. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Absolutely and really, right? She's absolutely wonderful. O sea, si realmente es el top de lo top, ¿verdad? Oh, so this song, it's absolutely wonderful. Or, I don't know, this cell phone is absolutely wonderful. Or this cell phone is absolutely fantastic. Or this movie, it's really wonderful. Things like that, okay? So we have to be careful. No todos los adverbios se pueden usar para exaltar un adjetivo que ya de por sí es exagerado como wonderful or fantastic. So just for you to consider that, okay? There are different levels. And we have the negative. So this is something that is not used that often. No se usa tan seguido como se utilizarían los otros adverbios para aumentar, ¿verdad? Pero si de repente tenemos una característica que está en una oración negativa que queremos resaltar, usamos la expresión at all. Por ejemplo, tengo el adjetivo selfish. Selfish es egoísta. Egoísta no es algo muy bueno, ¿verdad? Pero yo quiero resaltar que esa persona no es egoísta, ¿verdad? Que también se puede hacer. Entonces, esta es una comparación negativa, digámoslo así. So, she's not selfish. I can do that. But if I want to make that statement stronger, I'm going to use the expression at all. Entonces, no voy a decir aquí, she's not completely selfish, porque eso no transmite la idea que queremos, ¿verdad? Si yo digo, she's not completely selfish, es decir, ella no es completamente egoísta. O sea, es un poco egoísta, pero no es completamente egoísta. Ese no es el mensaje que quiero transmitir. El mensaje que quiero transmitir es que es para nada egoísta. So that means using the expression at all. So hopefully these comparisons are useful for you to understand how you can use the adverbs to make sentences stronger using completely, totally, absolutely, really, and the other expressions here as pretty, fairly, incredibly, extremely, really, and very. So you have more options. Really and very are only two, but you have a lot of options, a big variety of options. Do you have any questions on how to use this before we do an exercise? Questions or comments? No questions, no comments. Okay, good. Let's do a little exercise then, and let's see if questions come up with these. So you're going to have 3 minutes and 30 seconds. This is an exercise that we have done before. Este es un ejercicio que ya habíamos hecho, en el que pensábamos en alguien y le agregábamos una característica de estas, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener algunas ideas, por ejemplo, friendly, honest, impatient, organized, reliable. Entonces, van a pensar en una persona que tenga esas características y me la van a describir, ¿verdad? Van a decir, por ejemplo, my sister Maria is very impatient, por ejemplo, ¿verdad? We're bringing a name and we're putting it next to that idea. Okay, so we're thinking on a real person and we're gonna connect that with that idea. So you can use the expressions to make adjectives stronger. Okay, so you can use the adjectives that you have there, or if you have enough time, you can use your own, but at least use the ones that are there. The exercise is going to give you, I think, 5 prompts. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 prompts. So that means that you have to think of 5 people who have these characteristics. Okay? 5 people. Piensen en 5 personas a las que les asignarían estas características, que sean reales, ¿verdad? Algún compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar, anybody. But try to think of someone real. If you don't have anyone, then make up something, okay? Si de verdad no tuvieran nadie, invénteselo. But if you have somebody, that's the first option. And be prepared to share your answer. Go ahead. ¿Podría una persona tener dos de esas cualidades? Sí, o sea, pero Ok. serían dos oraciones diferentes igual, ¿verdad? O sea, Ok. ujú, okay, no problem. And be ready, guys, to share your answers. Okay, so at the end, I'm going to ask you to read the answers for the rest of us.
Okay, you have 20 seconds. Okay, time's up. Okay, let's share the screen and we're gonna read your answers. So be prepared to read with me, please. So I'm gonna follow the list that Nearput gave me, and the order in that list is going to be Luisa, Oscar, Liz, Griseida, and Pablo. Okay, so that's the list. So Luisa, please help me reading your ideas and share it with the class. Okay. My friend Mariana is totally friendly. My coworker Juan is pretty honest. My mom is very impatient when somebody don't do something quickly. My sister isn't absolutely organized at all. My mom is completely reliable. Okay, perfect. Uh, so is absolutely organized at all. In this, I don't add isn't. It's Mm-hmm. not. That's right. So we have to make it negative so we can use at all, right? Yes. Perfect. And here, somebody is a singular word. It's like he, she, or it. So instead of don't, what do you use? Doesn't. Doesn't. That's right. Does. So Okay. Thank you. somebody doesn't do something quickly. So that's the only correction that I need to make. But great job. Thank you for sharing. Okay. Thank you. No problem. Let's go with Oscar. Oscar, you can go ahead and share your ideas. If you have more, please feel free to do so. Okay, Okay. You know, it's too fast for me. that's okay. Okay. The first one is my wife is totally friendly, Hmm. and my wife is pretty honest, and my sister-in-law is absolutely disorganizer. O Hmm. habría que usar el organizer. I mean, no, you can use disorganized this as well. Okay. It's correct. Yes. Hmm. Okay, my sister is absolutely disorganizer. I think with all. Um, my mom is completely lovely with your sound, and solo eso se me ocurre, teacher. That's it. Okay, that's fine. You gave us a pretty good amount of examples. Thank you very much. Good job. Thank you. Let's go with Liz. Liz, can you go ahead and read yours and share it with the class? Okay. Daisy is totally friendly. Fabiola is pretty honest. Marielis is very impatient. Dulce is organized. Absolutely organized. Absolutely organized. Hmm. And Guillermina is completely reliable. Hmm. Let me do this again. Completely reliable. Completely reliable. That's right. Yes, that sounds better. Good job. So let me see who's next. Friseida. Friseida, can you go ahead and read yours? Sarah is totally friendly. Olivia is pretty honest and you can tell her anything. Carla is very impatient and gets stressed quickly. Lucia Lucia is absolutely organized. My brother is completely reliable. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you for finishing that. Yes, good job. Let's see, impatient, very impatient and gets stressed quickly. So, esta palabra viene de la palabra patient, ¿verdad? Patient es paciente y el opuesto de paciente es impatient. So we can think about that, right? Patient, okay, I know that word.
The new word is impatient, so I just have to add the im before. And the next one is quick, quickly. Those are the only corrections of pronunciation that I can give you, Friseda. Great job. And I'm gonna finish with Pablo. Pablo, can you help me with the sentences? My best friend Jose is totally friendly. Mhm. Christian is pretty honest. My best friend Jose is very impatient. Impatient. My impatient. Mhm. My sister Areli is uh, absolutely organized. Ujú. Ahí donde te puse el puntito es donde va la fuerza de voz, es organized, como que si hubiera una tilde en la O. Entonces sería My sister Arlely is absolutely organized. Can you read that again? My sister Areli is absolutely organized. Yes, better. Thank you very much. Good job. Okay, great. Wonderful. So, yes, that's exactly what I needed us to do. Great job. Your sentences look a lot better and your pronunciation is better as well. Congratulations on that part. So basically, that's what we covered on unit number 1, adverbs. So I know that that was a little difficult because adverbs are complicated sometimes, but you're doing a great job, and I think that today was very productive with that. Now, if we think about week number 2, we're going to remember a bit of these, right? Week number 2 it was the first week when we learned about the present perfect, right? And we remember that the present perfect is some sort of a combination of things that started in the past at an indefinite time, but they are still relevant somehow today and for the future. So, en palabras breves, el present perfect nos enseña de una actividad o evento que empezó en el pasado en algún momento indefinido, porque no estamos diciendo ayer, antier, hace una hora, porque no es interesante eso. Lo que sí es interesante o importante es que empezó, pero que todavía de alguna forma está relevante para hoy en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, como que deja una puerta abierta a que pueda volver a suceder o a que siga sucediendo en nuestras vidas, algo que no hace el pasado. El pasado empezó en el pasado y terminó en el pasado, y eso se quedó allí, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo, como por ejemplo, I ate pizza yesterday. Esta es una oración del simple past. Esa oración, esa actividad empezó en el pasado, porque empecé a comer en el pasado, comí pizza, pero se acabó en el pasado y ahí se quedó. Y normalmente el pasado me habla de una actividad que sucede en algún momento específico. Ok, esto pasó ayer, hace 2 años, hace 5 años, hace 2 días, etc. So the simple past normally is something that starts in the past and ends in the past. So it's a finished activity, una actividad completada. Now, the present perfect is a little different. Habla más de contexto, habla más, no tanto de para dar un dato específico como lo hace el pasado simple, que es así al grano, ¿verdad? Sino el present perfect como que nos cuenta algo que inició en el pasado, pero que por alguna razón lo menciono que todavía está relevante para mi vida hoy, ¿verdad? Por ejemplo, se usa mucho para hablar de deseos que tenemos, porque son deseos que empezaron cuando éramos pequeños, pero que todavía los tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, I've always wanted to study acting. Tal vez algunos de ustedes reemplazarían aquí el study acting con algo que siempre han querido hacer, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes siempre ha querido, no sé, manejar una moto de motocross, ¿verdad? Y tomar un circuito de motocross. So, I have always wanted to learn how to ride a bike, a motocross bike. Or I have always wanted to study German, like the German language. I have always wanted to study filming, right? Or I have always wanted to study graphic design. Entonces nos dice que este deseo, ¿verdad? Es algo que empezó en el pasado. No dice exactamente cuándo, porque eso no es relevante, pero sí es relevante el hecho de que todavía lo tengamos, ¿verdad? Estas expresiones always, never, ¿verdad? Son frequency expressions que vamos a notar muy comúnmente en el present perfect cuando hablamos de esos deseos de querer hacer algo
de haber hecho algo o de nunca haberlo hecho. Como por ejemplo, yo nunca me he lanzado de un paracaídas, ¿verdad? I have never done skydiving before. Or I have never tried skydiving before. So, habla de que yo no lo he hecho en el pasado, no lo estoy haciendo ahorita y probablemente todavía no sé cuándo lo haga o no lo haga. So it's an open door for something. So it can be affirmative or it can be negative, ¿verdad? Pueden ser ideas como afirmativas, como, yo siempre he querido hacer esto, o yo nunca tal cosa. Yo nunca he probado comida peruana, por ejemplo. I have never tried Peruvian food. I have never tried Indian food before. Entonces podemos usar esa expresión también. Otra forma de ver el present perfect es verlo como un puente entre el pasado y el presente. Actividades que empiezan en el pasado, pero que todavía siguen hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les daba un dato como I have worked in this company for 5 years. O I have worked for this company all my life, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros abuelitos, ¿verdad? Yo tuve un abuelito que, mi abuelito paterno trabajó en el ferrocarril y desde los 15 años que empezó a trabajar en el ferrocarril hasta que se retiró como a los 60 y pico, trabajó toda su vida, ¿verdad? En ese lugar. Entonces, él podría decir algo como esto, ¿verdad? I have worked in this company all my life. O sea, empezó, pero todavía sigue trabajando para cuando él dice esta frase, ¿verdad? Ustedes podrían decir lo mismo de la compañía con la que están trabajando, ¿verdad? O sea, ustedes han trabajado en esa compañía por 2 años, pero no quiere decir que ya dejaron de trabajar. It started in the past, but it is still happening today. So, es esa como conexión de algo que empieza en el pasado, pero que todavía continúa hasta hoy y sigue. Okay, so there are different perspectives of the present perfect, but these are like the most common ones. Now, the most relevant thing about the present perfect is the structure. Okay, algo de lo que es indispensable entender del present perfect es la estructura, es decir, qué palabra va primero, qué palabra va segundo, qué palabra va tercero, porque es diferente a lo que hemos visto con el simple present, con el present continuous, con el simple past, con el past continuous. It is completely different. In this case, the present perfect has a very unique structure. And for the present perfect, we need the auxiliary verb have or has plus the past participle verb. Entonces, esto es algo que no se nos puede olvidar cuando usamos el present perfect. Que el present perfect sí o sí necesita utilizar el auxiliar have or has. Y sí o sí necesita el past participle of the verb, sin excepciones. Si ustedes notan, todas las oraciones que que están presentándose acá, todas cumplen con esta regla, porque todas están en present perfect. I have been to Europe. Aquí está el auxiliar have. Y el past participle verb. El past participle del verbo to be, ustedes van a sus hojas y se dan cuenta que es been. ¿Ok? Yo he ido a Europa, dice esta frase. You've done a lot of things. You've es you have. Aquí está el auxiliar have. Y el past participle de do es done. So, sí, se cumple. We've had, el auxiliary verb have, and had is the past participle of have. They've traveled in Asia. They have traveled is the past participle of travel. Served is the past participle of served. Noten aquí cambió. Aquí ya no es he have, ¿verdad? Es he has. ¿Por qué? Porque he, she o it funcionan con has, el auxiliar has, y todos los otros pronombres, I, you, we, they work with have. That's the only difference. And he's served. Por eso aquí sí ya utilizamos nuestro archivito aquel, ¿verdad? Que tiene las 3 columnas. La que nos interesa es la tercera, la que dice past participle. So the past participle of the verb is what's important for present perfect. So you need to pay attention because if the instruction on a test or if the structure of the sentence is of the present perfect,
you need to use the past participle verb. A veces ustedes van a ver que en exámenes como por ejemplo el TOEFL, el ELASH, el EGR o uno de Oxford o el de Cambridge, esos exámenes no le dicen a uno usa el pasado participio, ¿verdad? O usa el simple present. No, no nos dice eso. O sea, nos dicen un montón de oraciones y tenemos que escoger la respuesta correcta. Somos nosotros los que deducimos, ok. Ok, este tiene el auxiliar have, le hace falta un verbo. ¿Qué verbo va a ser? Va a ser un verbo en pasado participio. So sometimes you're not going to have the clue, la pista, ¿verdad? You're not going to have the clue that says it is past participle verb or this is present perfect. You will have to read the sentence and notice that they have an auxiliary. Si tiene el auxiliar, si ven ustedes que está conectando un evento del pasado en un tiempo indefinido, etcétera, si cumple con todas las otras reglas que hemos visto, bueno, definitivamente es un present perfect. No me lo dice, pero sí yo sé que es un present perfect. So these are some of the ways that we do it. And of course, the auxiliary verb has a negative form. Así como hemos visto cómo los auxiliares en otros tiempos verbales, ¿verdad? También tienen forma negativa. Por ejemplo, en el presente simple estaba do y does, and they were don't, doesn't, the negative forms. In the simple past, we had did and didn't. Those were the auxiliary verbs. Well, here we have haven't, has, hasn't. Those are the negative forms. So I haven't been to Paris, you haven't gone sailing, you haven't saved enough money, they haven't been to Europe, etc., etc. So I just wanted to check that for you. And of course, refresh your memory here, okay? So regular past participle, irregular past participle. Su documento, las hojas estas de las que hablamos de los verbos, están divididas en dos partes. Las primeras 4 páginas, de hecho, están todos los irregulars y las últimas 2 páginas están los regulars. Los regulars son todos los que terminan en ed. Entonces, por ejemplo, travel, traveled, no importa si es el pasado simple o es el pasado participio, todos terminan en ed. Por eso se llaman regular, porque son iguales, ¿verdad? Siempre siguen la misma regla. Ending in ed. Tried, saved, wanted, travel. Sí cambia la pronunciación y lo vimos hace unos días, ¿verdad? Que algunos, por ejemplo, work, el pasado es worked con T, sonido de T, ¿verdad? No es worked, porque este de aquí sí es traveled, ¿verdad? Como que sea un sonido de D, traveled. Want es un sonido de ID, wanted. Y work, worked. So they change in pronunciation, but the spelling or the ending is the same, ed at the end. Now, with the irregular past participles, well, there you do have to think a bit more and maybe memorize them, okay? Be, been, do, done, go, gone, have, had. Los irregulars se llaman así, como les mencionaba, porque no siguen un patrón. No puedo memorizarme el patrón. De hecho, tengo que memorizarme verbo por verbo, porque no hay un chivo, digámoslo así, ¿verdad? Para saber, porque este verbo empieza con B, entonces vamos a seguir tal regla. That's not possible. It doesn't exist with the verbs. So we have to practice and we have to memorize them as best as we can. This is a summary of the present perfect. Do you have any question, guys? Before we move to the next section. Teacher, usted dice que, por ejemplo, los regular past participle, los que terminan con L, T, E y Y, van a terminar con ED, ¿o no siempre? No. Lastimosamente no, estos son solo porque, o sea, son parte de los ejemplos que se usaron, pero de hecho no No es terminan así la todos así. regla. No, Ok, lamentablemente no. Son memorizados, ¿verdad? O sea, uno tiene que ir identificando. Voy a ver travel y travel yo sé que es regular. Y si es regular, pues entonces le agrego ed nada más, ¿verdad? Pero al ver el ok, verbo, yo tengo que saber qué es. Esa es la parte tediosa, digámoslo así, ¿verdad? Porque hay que ok, irse aprendiendo. ok, thank you. Sure, no problem. Y sí, sería genial poder tener ese tipo de ventajas, ¿verdad? Esos como chivitos. Vamos a ver, solo déjenme aquí apoyar
Ah, a Pablo. Está Pablo. Ay, pero. Bueno, esperemos que le sirva a Pablo ahí porque no sé qué problema está teniendo con su teléfono. Okay, so going back to this, have your document ready, okay? Este documento ya se los había enviado yo. My only advice would be have your document ready if you need to find some of the verbs or have a good dictionary handy, okay? Tener un buen diccionario o tener algún documento, ¿verdad? Esto creo que nos podría servir. Hemos visto algunos que se repiten en clase, sí, entonces pues utilizar esos de base, ¿verdad? Como para por lo menos los que están entre los ejemplos aprendérnoslo, ¿verdad? O sea, ahorita vamos a hacer unos ejercicios y por lo menos estos saberlos, okay? At least these are the ones that we need to know. So let's do one exercise related to present perfect and the past participle. Remember, this is an exercise that has a time limit. It's 4 minutes, and you have 3 different sentences to complete. So in 4 minutes, you will have to do your best to complete that and be ready to share. Ahí le dan hacia abajito, ¿verdad? Scroll down, porque solo las primeras dos se muestran, pero si ustedes como que navegan hacia abajo, les deja ver la número 3. Mi consejo otra vez, copiar y pegar en la medida de lo posible y ir rellenando los espacios nada más, ¿ok? Recuérdense, ahí están las instrucciones. Complete the conversations with the present perfect. No dice simple past. Vamos a sentir la tentación de completar algunos de estos con el simple past y no es necesario. Estos son con el present perfect. El present perfect lleva el auxiliar, yo les decía ahora, sí o sí lleva el auxiliar have o has y sí o sí lleva el past participle. Ahí no hay pierde. Esas dos cosas tienen que estar. Si no viene una de esas dos cosas, then it's not present perfect or it is an incorrect sentence.
Okay, time's over. So let's take a look at your answers very quickly. And I'm gonna try to follow um, the same order that we did before. So I'm gonna go with Luisa first. Luisa, can you read the first sentence? Let's start with the first sentence. Okay. We haven't traveled much, but we want to go to Spain. Me too. My uncle lives there. He has invited me to visit several times, but I haven't saved enough money to go. Perfect. Thank you very much. So here we have three words, right? The first one is we. We, and there was a negative. We haven't traveled, so have not, right? We haven't traveled. How do I know that this is present perfect? Because I have the auxiliary verb haven't, and I have the past participle traveled. So we haven't traveled much. The next one was me too. My uncle lives there and here. He has invited me. Why the word has? Because remember, he, she, and it, they go with the auxiliary has. I, you, we, they go with the auxiliary have. So he has invited is a past participle. Invited is a regular verb. That's why we see that it's ending with ed. He has invited me to visit several times, but then again, a negative. I haven't saved enough money. Take a look. Save is a regular verb, ed ending, and the negative of haven't saved enough money. Okay, let's go with number two. Let's go with Oscar. Can you help me with number two, Oscar? Okay, sorry. Sorry. We not travel much, but we want to go to Spain. Me too. My uncle lives there. He invited to me visit several times, but I am not I can see locally. Saved. Saved Saved enough money to go. to go. That's Oh, where to it go. Yeah, ends. that's it. Yeah, perfect, perfect. So let me help you here and make some corrections. So what are the two main elements of the present perfect? Oscar, Uh-huh. what are the two main elements? Dijimos que habían dos cosas que sí o sí necesita el present perfect. ¿Cuáles son esas dos cosas? Mm, I La- forgot. auxiliar, have or has, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener el present perfect. Si no, no es present perfect, ¿verdad? Tiene que tener Okay. auxiliar, have o has, y tiene que tener el verbo en qué forma. Participle. Correcto, ¿verdad? Past participle. Muy bien. Entonces ahí vamos bien. Si tiene estas dos cosas, estas oraciones van a estar bien. Muy bien. Entonces evaluemos las respuestas de la número uno. Entonces aquí está we y me dijeron que tiene que ser una oración negativa de not travel. Ok. Pero yo sé que para que sea efectivamente una oración de present perfect, necesito usar un auxiliar de estos y necesito el past participle. Ya me dijeron que es un auxiliar negativo. ¿Cómo cambiaría esta oración en su primera línea, digámoslo así? Si We have sigo not esta. traveled. Exacto. ¿Cómo quedaría? Okay. Entonces, leamos la línea completa, ahora ya con la corrección. We have not traveled. Sería too much. Ajá. Bueno, O solo much, much. much, ahí está bien. Okay. We have not traveled much, but we want to go to Spain. Perfect. Ahora, lo mismo pasa con invited, ¿verdad? O sea, está la palabra invite y necesitamos cambiarla por invited. Ahora, si solo dejo invited, está relativamente correcta, pero no completamente correcta, porque necesitamos las dos cosas. Necesitamos el auxiliar y necesitamos el past participle. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración si ya hago esa corrección? ¿Cuál es el auxiliar de he?
He have or he has. He has. Ok, entonces esa línea quedaría como He desde has he. invited. Ujú, He has invited me to visit several times, but I perfecto. not. Okay. Ahí otra vez otra corrección. Ahí Yes. está not save, ¿verdad? Pero siempre necesito el auxiliar y necesito la negación y necesito save en pasado participio. ¿Cómo queda entonces? But I not. ¿Cuál es el auxiliar de ahí? Porque necesita usar uno de los dos. Sí o sí tiene que usar uno. I have not. Ujú, But I have not saved enough money to go. correcto. Esas oraciones ya están perfectas. Si solo lo dejamos así como está parcialmente correcto porque veo verbos en pasado participio, pero no hay auxiliar que haga que esta oración sea un presente perfecto. Entonces, hagamos lo mismo con la oración uno de la número 2, porque aquí dice going, pero going no es ni pasado participio, ¿verdad? Ni tampoco hay Mhm. auxiliar. Entonces, ¿cómo quedaría esta primera oración sabiendo que go es el verbo que tengo que usar, pero me dicen que tiene que ser present perfect? Y el present perfect lleva el auxiliar have o has y lleva el pasado participio de go. I have going I have surfing. ¿qué? I have going or I No, have go. no, lo que pasa es que el pasado participio de go es gone. Gone. Okay. Ajá, I have gone. exacto. I ¿Cómo queda? have gone surfing 3 or 4 times. It's exciting. Perfecto. Ok, ahí estamos. Go. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos lo que estamos practicando con lo que estamos haciendo hoy. O sea, volver a recapitular. ¿Cuál es el present perfect? El present perfect dice que tiene que llevar los dos. Si me falta uno de esos, está incorrecto, ¿verdad? Entonces, tengo que utilizar have o has y tengo que usar el past participle. Entonces, lo que hicimos con la uno y que hicimos con la línea 2A es lo que tendríamos que hacer con todas, ¿verdad? ¿Quedó un poco más claro o hay alguna duda, Oscar? No, está bien, teacher. Thank you. Ok, Tengo perfecto. que volver a ver este video. Ok, pero es práctica. O sea, realmente Sí. esto es bien repetitivo. Hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una vez que le agarramos el rollo, se repite todas las veces. Así que no, no hay problema, no me preocupo. Okay, thank you. No problem. So, Liz, let's go ahead and do number 2, please. So help me with number 2, A and B. I have done surfing 3 or 4 times. It is exciting. Yeah, I don't try it before. I don't never done anywhere spots. Okay, so let's go with number 2A. ¿Cuál es el past participle de go? Go es gone. Gone, ¿verdad? Gone, gone, sí. Entonces vamos bien porque lleva el auxiliar have o has. Ahí estamos perfecto, ¿verdad? I have gone Gone. surfing, ¿verdad? 3 or 4 times. It's exciting. Ahora, en la parte de abajo, los auxiliares están malos Ah, porque los auxiliares son del yes. present perfect, right? Haven't. It's haven't. Exactly, exactly. Ujú. Entonces, hagamos las de abajo otra vez así en vivo. Ahora, ¿cómo se leerían las de abajo? Considerando que acá no dice no, sino dice never. Entonces, no vamos a usar el haven't, sino vamos a usar have never. Okay. Dice, yeah, I haven't tried it before. Ujú. I have never done any wear spots. Yes, perfect. That's the simple, the present perfect sentence that we are waiting for. Okay, good job. Thank you. Thank you very much for helping me. Mm. Let's go with Friseida. Friseida, let's see here. Let me go here. Okay. Friseida, help me with number 1. Veo que esta sí la terminaste. Y hagámosla juntos. Léame la línea 1A, please. We are not travel much, but we want to go to Spain.
Perfect, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí nos habían puesto el verbo travel entre paréntesis, ¿verdad? Y nosotros teníamos que transformar ese verbo en, pues, una oración de present perfect. El present perfect es ese tiempo verbal que acabamos de ver que utiliza have o has como un auxiliar, es decir, esa palabra va fija, tenemos que usarla, y usa el past participle del verbo travel. El verbo travel es un verbo regular, entonces el past participle solo se le agrega ed. Hagamos la corrección. El verb to be aquí, este sí no está bien porque no lo necesitamos, ¿verdad? Este no lo necesitamos. El not sí lo vamos a necesitar, pero lo vamos a necesitar cuando lo usemos con uno de estos dos. ¿Cómo quedaría esta oración si sé que le tengo que agregar a travel una ed y tengo que usar uno de estos dos pronombres? ¿Cuál sería tu combinación? ¿Sería we? ¿Cuál? We haven't traveled. Exacto. La pronunciación de esa es we haven't traveled, pero We ciertamente, traveled. es correcto lo que dijiste, es we haven't traveled to Spain. Vamos con la de abajo. Eh, My uncle lives there, but he is. Ok, aquí está la palabra invite, ¿verdad? Que sería invite, así como está aquí, invite. Y el pasado participio es invited. Otra vez tengo que usar el auxiliar have or has, pero ya no tengo que usar el verb to be porque no es un simple present lo que estamos viendo, sino es un present perfect. Tengo que usar uno de estos dos y tengo que usar el pasado participio de invite. ¿Cómo quedaría esta oración aquí? He has invited. Invited, correcto. He has invited me to visit several times. Y otra vez aquí, ¿verdad? No usamos el verb to be en presente, sino vamos a usar la palabra save, que es ahorrar. El pasado participio de save, eso lo vamos a encontrar en nuestros documentos, es la palabra saved con D de dedo. Entonces, otra vez vas a usar, perdón, vas a usar el I, pero no vas a usar I am, sino vas a usar I y el auxiliar y luego el negativo y luego el save. ¿Cómo quedaría? Entonces, yo no he ahorrado suficiente dinero, dice esta oración. How is that in English? But I haven't saved saved Ujú. enough money to go. Perfect, exacto. Eso es lo que pide el present perfect. Cada vez que nosotros hagamos algo de present perfect, solo será present perfect si nosotros agregamos el auxiliar have o has y si la oración tiene un pasado participio. Si no tiene have o has y si no tiene pasado participio, entonces la oración está mala o no es present perfect. Entonces hay que tener cuidado porque depende de cuáles sean las instrucciones. Si las instrucciones dicen present perfect, we need to use present perfect, ¿ok? Esa sería una de las cosas que necesitamos tomar en cuenta. Y creo que hemos terminado con los que participaron en este ejercicio. Muy bien. Entonces, muchas de estas cosas, como les mencionaba hace un rato, ¿verdad? Son cosas que a veces por intuición vamos a saberlas, ¿verdad? Algunas veces vamos a fallar, algunas veces nos vamos a acordar de los verbos así exactamente y re bien. Algunas otras veces vamos a tener que reformular algunas oraciones y hacer algunos ejercicios, equivocarnos y volver a hacerlos para poder ir entendiendo. Entonces, lo que hoy hemos hecho es un repaso, al menos de las primeras 2 semanas de este curso, para que ustedes puedan tener los temas base un poquito más claros. Mi intención no es que ustedes memoricen las reglas al 100%, pero que sí se familiaricen con cómo suenan estas oraciones, cómo se ven estas oraciones, porque entre más nos exponemos a estos, más podemos tener mejor criterio. Si ustedes tienen mejor criterio, van a decir, ok, esta oración se ve rara, ¿qué tengo que revisarle, verdad? ¿Dónde está? Esta palabra no suena tan bien, suena mejor así, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese criterio nos ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de hablar.
como les decía, cuando nosotros hablamos solamente tenemos segundos para contestar, ¿verdad? No vamos a tener minutos u horas para poder analizar una frase y poder producir otra, pero sí podemos irnos formando un criterio, ¿verdad? Para poder decidir cada vez un poquito más rápido cuál de las opciones vamos a utilizar y por dónde nos vamos a ir. El día de mañana que estemos en nuestras evaluaciones, no vamos a tener, por ejemplo, que explicar, ¿verdad? La regla tal es la que apliqué aquí por esto, por esto, por esto, no. O sea, ustedes van a tener oraciones, conversaciones, opciones y sus opciones van a ser bastante lógicas. Quiero que ustedes puedan elegir lo que consideran que, según lo que hemos visto, suena mejor o les ayuda a comunicar mejor la idea. Entonces, así como la vez pasada, van a haber algunas cuestiones como de selección múltiple. Ustedes van a recibir una instrucción, van a tener que seleccionar la que consideren que completa mejor la idea. Vamos a tener un poquito de lectura en voz alta, que es lo que hemos practicado algunos días, ¿verdad? Y que hoy también lo hicimos, solo que aplicado a los temas de hoy, ¿verdad? Corrección de pronunciación que hemos tenido, ¿verdad? Vamos a tenerlo también. Solo que ahora el de mañana, pues sí abarca un poquito más. El que tuvimos la semana antepasada solamente abarcó pues los primeros temas, ¿verdad? Este que tengamos mañana ya va a abarcar los temas de la semana 3 y los temas de la semana 4, que fueron más estrategias de conversación que vimos estos primeros 2 días, ¿verdad? So that's everything. Nuevamente, no va a haber nada en el examen que no hayamos visto. Incluso algunas de las cosas que estén en el examen son sacadas de los mismos ejemplos o ejercicios de las tareas, si las han estado haciendo genial porque van a tener familiarizados con algunas de ellas, ¿verdad? O de los ejercicios en clase. Entonces no van a tener vocabulario marciano, no van a tener nada fuera de lo que hemos estado haciendo. Entonces, para que se sientan tranquilos de que lo único que tienen que hacer es contestar en base al criterio, ¿verdad? Y si tienen ustedes lo suficiente para poder contestar bien, entonces todo va a estar bien, ¿verdad? Y si no, pues eso significa que hay que repasar. That's it. That's everything. So I just want to give you like this heads up, no para ponernos nerviosos, sino para el contrario, ¿verdad? Darles la confianza que es lo que hemos estado haciendo todos los días. So don't worry about that. If you have been here, if you have been paying attention, if you have been listening and participating, you are going to do a good job. I can guarantee that part. So are there any questions or comments before we leave today? No questions. No? Okay, perfect. So I'll let you go, let you have some rest, and I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. Okay? Have a good one. Thank you. Bye. You're very See you welcome. tomorrow. Bye, guys. See you tomorrow.